Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a nuestros panelistas de esta tarde a este foro latinoamericano de refinación, petroquímica y energías de la transición. Es un foro, es un panel el día de hoy con un tema sumamente importante. Se ha hablado muchas veces de la soberanía energética, ¿verdad? Y pienso también que es un tema relacionado con la investigación y el desarrollo, el poner atención a este tema tan trascendente, y que la historia nos dice cómo países que han apostado hacia la investigación y el desarrollo son capaces, ¿verdad?, de trascender y convertirse inmediatamente en países de primer mundo. Así pues, la importancia de la investigación y el desarrollo en México en las últimas décadas ha venido incrementándose, con la creación de nuevas instituciones, con estímulos hacia los investigadores, pero sin duda aún estamos lejos de lo que podría ser ese apoyo y ese compromiso gubernamental para las necesidades propias que tiene nuestro país. La creación de estas instituciones, el aumento de los investigadores, pues es una muy buena noticia para todos. El impulso a la investigación y al desarrollo, sin duda, dará como consecuencia el crecimiento económico, estabilidad social en nuestro país. La relación industria, academia, institutos de investigación, pues es sin duda una de las tareas más importantes que tenemos en nuestro país y que debemos fomentar. Para ello, el día de hoy hemos invitado a instituciones que se dedican a la investigación. En particular, quisiera invitar a los panelistas a que vengan a tomar su lugar aquí en este panel, ¿verdad?, para permitirme presentar a cada uno de ellos y posteriormente hacerles algunas preguntas, no sin antes permitirme leer una breve semblanza de cada uno de ellos. Con nosotros estará el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, estará con nosotros el Instituto Mexicano, ¿verdad?, del Petróleo, el Centro de Investigación y Estudios Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, el CIMESTAB. Y para ello quisiera presentarles a ustedes al doctor Roberto Carlos López Solís, al doctor Javier Cuitláhuac Palacios, al doctor Víctor Alejandro Salcido, al ingeniero Sergio Sánchez Morril y al doctor Omar Solorza Feria. Y me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de ellos. Del doctor Víctor Alejandro Salcido Gómez, el doctor Víctor Alejandro Salcido González, es doctor en Ciencias Física por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde también cursó sus estudios de licenciatura y maestría hasta 1991. Fue profesor e investigador en la Facultad de Ciencias de la UNAM, desarrollando actividades académicas en áreas como mecánica de fluidos, termodinámica y física estadística. Desde 1991 forma parte del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, donde ha liderado proyectos de investigación en colaboración con instituciones como Pemex, CFE y CONACYT. Ha sido pionero en los estudios de micrometeorología y dispersión atmosférica de contaminantes, recibiendo reconocimientos por parte de Petróleos Mexicanos. Fundador del Programa de Sustentabilidad Ambiental en el INEL. Ha promovido el desarrollo científico aplicado al nexo agua-suelo-clima y al análisis del impacto ambiental bajo condiciones de cambio climático. Ha publicado más de 100 artículos científicos
editado 6 libros y cuenta con 5 derechos de autor de software. Además de su labor investigadora, ha impartido clases en instituciones como la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Ibero, el CENIDET, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1993, con nombramiento vigente hasta 2034. Él es el doctor Víctor Alejandro Salcido González, para el cual pido un aplauso. El ingeniero Sergio Sánchez Morril, ingeniero químico petrolero por el Instituto Politécnico Nacional. El ingeniero Sergio Edgar Sánchez Morril cuenta con más de 40 años de trayectoria en el Instituto Mexicano del Petróleo, donde ha liderado diversas áreas estratégicas vinculadas a la ingeniería de procesos, medio ambiente y servicios tecnológicos. Actualmente funge como director de tecnologías del Instituto Mexicano del Petróleo, cargo que asumió en diciembre de 2024. Ha sido responsable de la Dirección Regional Sur del Instituto Mexicano del Petróleo, así como representante institucional ante instancias gubernamentales y coordinador de proyectos clave de logística, procesos y tecnología ambiental. Ha desarrollado labores de asistencia técnica, simulación de procesos y gestión de ingeniería aplicada, destacando su participación en proyectos de refinación y descontaminación industrial. Entre sus reconocimientos se encuentra su designación como investigador de número del IMP y diversas distinciones por su labor técnica y académica. Es autor de publicaciones técnicas y cuenta con un derecho de autor registrado sobre un simulador de procesos. Ha sido expositor en foros nacionales e internacionales y es miembro distinguido del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Químicos. Él es el ingeniero Sergio Sánchez Morril, para el cual pido un aplauso. Bienvenido. Doctor Omar Solorza Feria. Es profesor investigador del Departamento de Química del CINVESTAB desde 1985 y fundador del programa de nanociencia y nanotecnología de la institución. Ha realizado contribuciones en tecnologías del hidrógeno y celdas de combustible, fuel cells. Cuenta con alrededor de 200 artículos internacionales con varios capítulos de libros publicados. Ha sido miembro fundador y expresidente de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, miembro fundador y expresidente de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, miembro fundador de la Asociación Biotecnología e Ingeniería Ambiental y Energías Renovables, responsable técnico del proyecto Transporte Vehicular, Híbrido, Hidrógeno, celda de combustible, baterías de litio, hidrovicina, es Premio Nacional de Química, Premio Nacional de Innovación Automotriz, Presea Estado de México y Presea Lázaro Cárdenas, como egresado distinguido del Instituto Politécnico Nacional, es investigador nacional emérito. Él es el doctor Omar Solorza Feria. Bienvenido. Y me permito también presentar al doctor Roberto Carlos López Solís, licenciado en Física, maestro y doctor en Ingeniería de Energía. El doctor Roberto Carlos López Solís cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de la investigación científica aplicada a la energía nuclear. Su experiencia profesional incluye labores en el sector privado como consultor de Dixit S.A.D.C.B. y de manera independiente, así como una destacada labor en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el ININ, donde colabora desde 2015 y actualmente se desempeña como investigador y asistente técnico de la Dirección General. Es especialista en modelado de reactores nucleares, diseño de combustibles, análisis de ciclo de quemado y estudios de expansión del sistema eléctrico nacional. Ha contribuido a proyectos estratégicos en el sector energético, en el ámbito académico, ha coordinado tesis de licenciatura y de maestría y ha participado activamente en comités
tutoriales en instituciones como la UNAM, el IPN, la UAM y la Universidad Nacional de Nuevo León y la Universidad Nacional de Colombia. Desde 2020 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Él es el doctor Roberto Carlos López Solís. Bienvenido, doctor. Dando entrada ya a la dinámica de este panel tan interesante y honrado que me siento de estar con ustedes, quisiera hacer una pregunta a cada uno de ellos y tendremos de 3 a 5 minutos para contestar. En primer lugar, quisiera preguntarle al doctor Javier Cuitlao, al doctor Roberto de ININ, ¿cuál es la situación de la energía nuclear en México y en el mundo? Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, una disculpa en nombre de del doctor Javier Palacios. No le fue posible venir, vengo en su representación. Gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, una disculpa en nombre del doctor Javier Palacios. No le fue imposible asistir y vine en su representación, soy su asistente técnico. Bueno, si pudieran pasar por favor las diapositivas. O bueno, ¿cómo está la energía nuclear en el mundo? Actualmente tenemos reactores nucleares en más de 30 países, se están construyendo nuevos reactores, incluso en países en donde se tiene o se tenía una mala imagen, por ejemplo Japón después del accidente de Fukushima, se han vuelto a reiniciar los reactores que en su momento se suspendieron. Bueno, aquí está esta gráfica. Vemos cómo están la proporción de la energía nuclear en la matriz de generación energética en el mundo. Vemos que aquí en México no estamos tan alto, pero tampoco estamos tan bajo. Si pudieran ir a la siguiente, por favor. Aquí está. Tenemos 416 reactores. Al día de hoy tenemos 416 reactores operando en 31 países y 62 en operación. En construcción en 15 países. De estos 62 se espera que aproximadamente 10, 12 entren ya en operación en el siguiente año. Gracias. ¿Y cómo estamos en América Latina? Tenemos 7 reactores operando en América Latina, son 3 en Argentina, 2 en Brasil y 2 en México. Tenemos 2 en construcción, uno en Argentina y uno en Brasil, y bueno, la gráfica que pueden ver aquí en la parte de abajo es la generación eléctrica ya en terawatts hora de estos 3 países. Podemos ver que aquí en México, si bien no tenemos más que 2 reactores, estamos produciendo ahí alrededor entre Argentina y entre Brasil. Este es en números puros, en potencia. Si pueden ir a la siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo estamos aquí en México? Bueno, tenemos, como mencioné, 2 unidades. Están en la central nuclear Laguna Verde. La primera inició operaciones en 1990 y la unidad 2 en 1995. Han sufrido 2 repotenciaciones. La primera, que fue relativamente simple, se le aumentó un 5% de la potencia original, eso fue alrededor del 2000, desde 2005, y después hubo una repotenciación mucho más extensa, se le llevó al 120% de la potencia original, eso fue alrededor del 2010, 2011, entonces, y posteriormente se solicitó una extensión de licencia de operación. Originalmente los reactores ambos tienen una licencia de 30 años y después de esta renovación, de esta repotenciación, se cambiaron equipos y se aprovechó para solicitar una extensión de licencia. Se otorgaron estas licencias por otros 30 años. Entonces, al menos aquí en México vamos a seguir siendo un país nuclear, al menos hasta el 2055. Ese es el estatus en cómo estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora quisiera preguntarle al doctor Víctor Alejandro Salcido, ¿qué estrategias y modelos de integración tecnológica podrían acelerar en México la transición hacia un sistema energético más sostenible y eficiente,
incorporando energías renovables como la geotermia, la energía eólica, la solar, la electroquímica incluso, considerando el incremento de la eficiencia energética y la compatibilidad con la infraestructura petrolera existente en el país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a estar aquí en este panel. Bueno, con respecto a esto, podríamos hablar de diferentes formas de producción de energía que pueden aprovechar infraestructura, por ejemplo, de petróleo o de geotermia, que han dejado por un lado de funcionar, que ya no están operando porque se agotaron los pozos o por lo que sea. Sin embargo, siempre hay algunos remanentes que podrían utilizarse usando tecnologías apropiadas, como por ejemplo hacer ciclos de ranking binarios o cosas por el estilo. El caso es que hay pozos en los que uno puede todavía sacar agua caliente a, digamos, a 100, 150 grados, que podrían ser utilizados para producir energía de alguna forma, utilizando otros mecanismos. Por otro lado, también en el caso de petróleos mexicanos, bueno, pues en todo el sureste del país, en el Caribe, pues se tienen pozos que han sido dentro del mar, ¿sí? Plataformas que han sido instaladas para la extracción de petróleo y que en algunos casos han dejado ya de funcionar, ya cumplieron su ciclo y están por ahí abandonadas o cualquier otra cosa. Igualmente son áreas que pudieran ser utilizadas, por ejemplo, para producir energía eólica dentro del mar, fuera de costa, y de esa forma pues tratar de satisfacer, por ejemplo, necesidades locales o conectarse a la red, que puede ser un proceso caro, pero bueno, se puede utilizar también para proporcionar energía a otras partes, ¿sí? Y aprovechar todos esos recursos que están actualmente no son utilizados. Por otro lado, o sea, claro que existe en este país actualmente una tendencia a sembrar el país de aerogeneradores o paneles solares que efectivamente nos van a permitir transitar, aunque sea un poco, hacia las energías renovables, dejando los combustibles fósiles aparte. Pero hay una parte que no podemos olvidar, no debemos olvidar, y es que los paneles solares y los aerogeneradores no los hacemos en México, los traemos de fuera, ¿sí? Y que a final de cuentas el país necesita tecnología no solo para darles mantenimiento, sino para sustituirlos en algún momento por paneles que hayan sido construidos con celdas mexicanas que sean desarrolladas en el país. No hay actualmente en México alguien que esté desarrollando, bueno, sí hay gente que está desarrollando celdas, pero llevan mucho tiempo y no han conseguido tener una celda suficientemente estable. Por lo tanto, pues no tenemos digamos, una cadena de producción de celdas fotoeléctricas. Desde luego, bueno, tampoco tenemos aerogeneradores, ¿no? En el instituto al cual yo pertenezco y tengo el honor de dirigir, pues también se han tenido planes de producir aerogeneradores muy grandes. Había un plan hace unos pocos años de construir un super aerogenerador, pero todo eso quedó en planes, ¿sí? Entonces no se ha conseguido todavía nada en ese sentido y por lo tanto pues también tenemos dependencia tecnológica con respecto a la introducción de los paneles solares, de los aerogeneradores, porque tendremos que traerlos de fuera. Habría problemas en ese sentido. Bueno. Bien, con respecto a la infraestructura que actualmente tiene Pemex. Con respecto a la compatibilidad de esas. Ajá. Bueno, en lo que se podría utilizar actualmente de manera sin causar problemas, digamos, son precisamente las plataformas que están abandonadas en el Caribe, ¿sí? Bueno, allá en el sureste. Esas plataformas pueden ser utilizadas, por ejemplo, para armar o fomentar, promover la eólica marina, de acuerdo, que no hay prácticamente nada en este país y que sin embargo podría proporcionar un recurso fuerte. Esos son recursos de Pemex
que pueden ser utilizados, que son compatibles para hacer este tipo de planes. Gracias. Quisiera preguntarle al ingeniero Sergio Sánchez Morril, con respecto a la descarbonización y las operaciones y el objetivo de net zero, ¿cuáles serían los principales cambios que se tendrían que comenzar y se tendrían que dar en las refinerías existentes al corto y al mediano plazo? Sí, bueno, además un honor participar en este foro. Y respecto a la pregunta, esto tiene 3 ejes principales para empezar a trabajar. Lo primero es partir de los análisis de Exergia para optimizar el consumo energético en los centros de refinación. ¿A qué me refiero? Hay que revisar y romper viejas tabús y prácticas sobre la utilización, por ejemplo, del vapor para ciertas partes de los procesos y sustituirlo por generación eléctrica apoyado en la cogeneración y maximización de las corrientes gaseosas en beneficio de la generación de energía en lugar de mandarlas a quemador, etcétera, dentro de lo posible. Esto tiene que ser un estudio refinería por refinería, porque de acuerdo a los esquemas de procesamiento de cada una tienen condiciones particulares que son las que habría que atender. ¿Sí? Una vez resuelto la optimización energética, la siguiente fase es trabajar, y en lo que ha trabajado el Instituto en pos de la transición energética, en la maximización de utilizar las subcorrientes, la emisión de CO2, a convertirla junto con otras corrientes de proceso en nuevos productos que se puedan aprovechar, evitando su emisión al medio ambiente como contaminante. ¿Sí? Y por último, con esta visión de transición, entonces ya pensar en que las corrientes remanentes que no se puedan de alguna manera capitalizar, sí dedicarlas a medios de almacenamiento subterráneo donde puedan ser contenidas para una posterior utilización. Esto sería de entrada lo que se podría hacer ya en un futuro, ¿no? Pero esa es la tendencia. Muy bien. Quisiera preguntarle al doctor Omar Solorza Feria, ¿por qué es importante la descarbonización de la energía y cómo afecta el día de hoy a nuestra sociedad? Claro. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Si me ayudan con la primera diapositiva que les presenté, me daría una idea de qué es lo que nosotros andamos buscando. Bien, nosotros en el trabajo de investigación que hacemos, lo primero que buscamos es enterarnos. Ok, adelante, empiezo con ese adelante. Sí, comenzamos a revisar cuál es la situación actual de la generación de energía, de la demanda energética y qué es lo que nosotros queremos hacer en torno a esa demanda energética que existe. A medida que la población mundial se incrementa, las necesidades energéticas se ven incrementadas. Del reporte reciente que la Agencia Internacional de Energía nos dice que el crecimiento por demanda de energía en 2024 fue de 2.2%, ¿sí? Y de esa cantidad, de esa demanda de energía, lo que hubo mayor necesidad de demanda fue la de electricidad. Y eso se entiende. ¿Se entiende por qué? Porque en 2024 la temperatura global fue de las más altas, la segunda más alta que se dio a nivel mundial. Por lo tanto, la demanda de electricidad también se incrementó. Pero no nada más eso, comenzaron a existir autos eléctricos, todo el transporte eléctrico, el transporte que gira en torno también a la demanda o a inteligencia artificial, todo lo que es el manejo de datos, eso hizo que existiera una mayor demanda. Sí, pero esa electricidad, ¿de dónde provino? Bueno, esa electricidad vino precisamente de la fuente de combustibles fósiles. Hubo una mayor emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. La cantidad de dióxido de carbono se incrementó, pero no tanto
no tanto con las tendencias que se venían dando. A ver, déjeme ver, tenía una diapositiva acá que marcaba precisamente eso. Las renovables ayudaron mucho, ¿sí? Pero lo que nosotros estamos observando es que a partir de los gases que se obtienen del gas natural o de los combustibles no fósiles que ayudaron a poder generar energía, también a partir de esto se emitieron dióxidos de carbono a la atmósfera. A nivel mundial, uno dice que si nosotros vamos a hablar de hidrógeno, vamos a considerar cuánto hidrógeno se produce o se consume anualmente. Estamos hablando de 88 millones de toneladas de hidrógeno que se producen. Sí, pero la cantidad de dióxido de carbono que se emite por eso es arriba de 110 millones, entre 110 y 130 millones de dióxido de carbono. Esos son los datos que nos dice la Agencia Internacional de Energía, ¿sí? Pero en promedio, si nosotros consideramos esto, es del orden del 0.8% la que se incrementó en 2024. México como país, cuando uno revisa esta situación, dice, ¿cómo andamos nosotros? ¿Sí? En los últimos datos, ¿sí? La cantidad, en vez de reducir las emisiones de dióxido de carbono, se han venido incrementando. Se incrementó en 1.34%. O sea, la cantidad de dióxido de carbono que estamos recibiendo y nos estamos dañando es muy alto, nos estamos contaminando. De esos problemas de contaminación ambiental, la Organización Mundial de Salud nos dice, mueren al año 7 millones de personas a causa de la contaminación. Y esa contaminación es por la emisión de dióxido de carbono, ¿sí? Vamos, nos enfocamos un poco ahora a tratar de comprender qué es lo que nosotros podemos hacer. Pues busquemos una forma para descarbonizar la energía buscando fuentes renovables con el mejor portador energético que existe en la naturaleza. Producir un hidrógeno renovable con bajo contenido de carbón y de esa manera poder favorecer también la producción y mantener un ambiente agradable. ¿Por qué eso? ¿Por qué el hidrógeno renovable? El hidrógeno renovable tiene una capacidad energética del orden de 120 kilojoules por gramo, más del doble de lo que es el gas natural, más del doble de lo que es las gasolinas. La ventaja es que en ese proceso de combustión, cero emisiones de contaminantes a la atmósfera. Por eso pensamos que es atractivo pensar ya en la descarbonización de la energía. Vamos, dentro de esta, si me dan un segundo, veamos ahora el uso que se tiene de la cantidad de energía que se utiliza de hidrógeno que viene de la reformación catalítica del gas natural. De esto, su aplicación es en la refinación, en los tratamientos petroquímicos, en la producción de amoníaco. En la producción de amoníaco esto es atractivo porque el proceso Bosch-Haber es el más atractivo, el más interesante, el que más ha propuesto en su desarrollo de la química, es lo que más ha contribuido. Se producen de amoníaco del orden de 200 millones de toneladas de amoníaco y el 50% más o menos de esa cantidad se va a la producción de fertilizantes y eso es para la agricultura, para el desarrollo. Pero ahora, ¿qué hace el investigador? Dice, el fertilizante realmente está también degradando el suelo, lo está debilitando. Por lo tanto, tenemos que desarrollar algo como trabajo de investigación y ahí viene el quitosano
quitosano que se produce ya, al menos a nivel nanométrico, en nuestro grupo de investigación, a partir del cangrejo, en donde es mucho más eficiente que el quitosano que se obtiene del camarón, de las cáscaras de camarón. Y esto ha hecho que las plantas comiencen con el quitosano, el fertilizante, a multiplicar sus raíces, ¿sí? Favorece también lo que es la fotosíntesis artificial. Hay un mayor grosor en el tallo de las plantas, hay una mayor producción de flores, hay una mayor floración, pero además lo que es más importante desde el punto de vista energético es que nosotros podemos generar desde la planta algo que vendría siendo los procesos, en este caso de reducción, y bueno, ya me están cortando, para poder obtener energía eléctrica de la planta. Bueno, cuando uno se dedica a la academia, la verdad no tiene tiempo y acá… Bien, les recuerdo que pueden ir anotando sus preguntas. Las señoritas que nos ayudan en el staff van a pasar con algunas hojas para que puedan ir anotando sus preguntas. Bien, sería nuevamente el turno del doctor Roberto Carlos López. Doctor, ¿qué investigaciones en particular se llevan a cabo hoy en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares relacionadas con la energía, desde luego, nuclear como fuente energética? Muchas gracias. Por favor. Bueno, el instituto tiene en general cuatro áreas. Una de ellas es energía, es de la que voy a hablar en esta pregunta. Y bueno, se concentra principalmente en un departamento que se llama sistemas… ¿Sí me escuchan bien? Sí. Gracias. Se concentra principalmente en un departamento que se llama sistemas nucleares, es donde se hacen estos desarrollos de software, de modelos, de apoyo a Laguna Verde. Y se divide, o yo lo dividiría en tres principales áreas. El primero es el análisis de reactores. Tendría también los estudios de expansión del sector eléctrico, incluyendo energía nuclear, y todo lo referente a seguridad nuclear. Seguridad no es guardias, puertas, en inglés sí es diferente el safety y safeguard. Estamos hablando de que un reactor no tenga problemas. Esas son las tres grandes áreas. Y respecto al análisis de reactores, tenemos un grupo muy jóvenes, no llegan a más de 45, que estamos desarrollando software para análisis de reactores, y con ese software lo validamos utilizando datos, en la medida de lo posible, datos reales, datos de planta, o en su defecto con software que sí ya está validado previamente. Respecto a los estudios del sector energético, principalmente yo diría son estudios de cogeneración, y aquí en cogeneración, mañana tengo otra plática, voy a hablar un poco más a detalle de esto, pero es utilizar la energía nuclear no solo para producir electricidad, sino que te sirve para otros fines. Y en cuanto a seguridad nuclear, bueno, tenemos dos unidades en Veracruz, no queremos que tengan ningún problema. La mayoría del esfuerzo está enfocado a esas plantas. Estas son unas capturas del software que se está desarrollando. Si ven ahí abajo dice Aztlán Platform, es el nombre de la plataforma, tiene módulos de neutrónica, de termohidráulica, de análisis de seguridad, y esto es de diseño nacional. Todos estos desarrollos son, ahorita mencionaba el doctor Víctor, pues sí, puedes poner muchas celdas solares, pero las vas a comprar afuera. Aquí con software nuclear es lo mismo, tenemos mucha variedad de software disponible, pero te cuesta, y nos cuesta cada año millones de pesos tener estas licencias. Entonces, este esfuerzo es tal vez pequeño, pero es un esfuerzo importante para desarrollar software propio.
Respecto a los estudios de expansión del sector eléctrico con energía nuclear, con reactores nucleares, bueno, se estudian cuáles son las tecnologías disponibles, cuáles son las que te convienen. México es diferente que Estados Unidos, que Japón, que China. No vas a copiar exactamente lo que están haciendo, tienes que estudiar bien qué tipo de reactor te sirve, dónde lo puedes poner, cómo lo vas a financiar, y todos esos estudios se hacen en este departamento que les menciono, sistemas nucleares. Y sobre el apoyo a Laguna Verde, bueno, este es un ejemplo de un proyecto que se desarrolló hasta el año pasado. Ahí la idea es descubrir qué cadena de acciones son las que te llevan a un accidente. ¿Por qué? Para evitarlas, para saber qué es lo que no debe suceder y de modo que evites estos accidentes. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos de las investigaciones que estamos llevando a cabo en el ININ respecto a la energía nuclear como fuente energética. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor. Para el doctor Víctor Alejandro Salcido, ¿cuáles son los temas de investigación sobre tecnologías emergentes que se están desarrollando en el INEL para contribuir a la transición energética? Sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría primero señalar rápidamente más o menos cuál es la estructura que tiene el instituto, ¿sí? En cuanto a sus enfoques para realizar soluciones para algo. El instituto tiene básicamente 4 direcciones o divisiones técnicas. Una que está a cargo de toda la cuestión de sistemas mecánicos, turbomaquinaria, cosas por el estilo, ingeniería civil. Otra que tiene a su cargo los aspectos de los sistemas eléctricos. Ahí, bueno, se hacen estudios de diferentes tipos, redes, gestión de mercado, de activos, en fin. Y por otro lado, hay 2 áreas de investigación o 2 divisiones de investigación, que es donde más, creo yo, se realiza la investigación dentro del instituto actualmente. Una es la división de tecnologías habilitadoras, donde se hacen desarrollos de software, ¿sí? De sistemas para el control del sistema eléctrico nacional, en fin, para diferentes aspectos de la aplicación de inteligencia artificial o diferentes aspectos del software al control de las redes de distribución, etcétera. Y por último, tenemos la división de sistemas de energías alternas. Aquí es donde trabajamos todos los aspectos de energías renovables. Básicamente, bueno, obviamente trabajamos cuestiones de energía solar y energía eólica. ¿Sí? En el aspecto de energía solar, cosas que se están haciendo son como, por ejemplo, investigación en el desarrollo de inversores para la colocación de paneles solares que sean con un contenido nacional muy alto y además adecuado a las características de las redes en México. La mayoría de los inversores que están en el mercado son a 220 volts. En México nosotros trabajamos a 120, entonces hay un área que está trabajando en ese tipo de aspectos y en el diseño también de la aplicación de los paneles solares en áreas rurales, marginadas, etcétera. También se trabaja aquí la parte eólica, enfocado precisamente en la evaluación del recurso eólico, ¿sí? En particular, bueno, pues estamos tratando de contribuir al proyecto de la eólica marina, de alguna manera, pero también, bueno, tenemos áreas en La Ventosa, en Oaxaca, ¿sí? Donde se produce energía o hay un potencial muy alto para la producción de energía en forma eólica, tiene sus dificultades, pero bueno. Estos 2 aspectos, como lo mencioné antes, o sea, son aspectos en los que la investigación se define más hacia cómo aplicar estos elementos, ¿no? Los paneles solares y los aerogeneradores, porque estos ya vienen de fuera. Existen otro tipo de energías, ¿sí? Que ya no podríamos decir que son como la eólica o la solar en cuanto a su desempeño, en cuanto a su eficiencia,
¿sí? La solar y la eólica podríamos decir que ya no son energías emergentes, son energías renovables ya muy conocidas, ordinarias, etcétera. Pero existen otro tipo de energías, ¿sí?, que tienen que ver precisamente con el hecho de que apenas están surgiendo por ahí o se conocen de mucho tiempo atrás, pero nadie o poca gente se ha percatado de la utilidad que pueden tener. En particular, por ejemplo, el aprovechamiento de las anomalías geotérmicas de baja entalpía para producir energía de alguna manera, ya sea con ciclos binarios de algún tipo, o ciclos termodinámicos de algún tipo, o bien usando materiales termoeléctricos, por ejemplo, para generar energía eléctrica a partir de gradientes de temperatura. También se trabaja precisamente en la parte de analizar las fuentes de energía que ya se han considerado como en el mar, como las olas del mar, como por ejemplo vibraciones, tener aerogeneradores que utilicen más la turbulencia atmosférica que el mismo viento, cosas por el estilo. Entonces, estas son de las áreas que se están trabajando actualmente en la generación de energía. Y finalmente, con esto concluyo, también se está evaluando el trabajo en cuanto a la aplicación de baterías, ¿sí?, el desarrollo de baterías. Actualmente estamos por ahí trabajando en un proyecto para la definición de un centro de innovación de baterías en México. Y aquí, bueno, se trata por un lado de las baterías de litio que necesitan los automóviles o línea, pero también otro tipo de baterías de sodio, baterías de flujo, por ejemplo, la utilización de celdas solares junto con hidrógeno, de celdas de combustible junto con hidrógeno y cosas por el estilo. Entonces, la parte de almacenamiento de energía en el instituto también es uno de los aspectos más fuertes en cuanto a investigación. Muchas gracias. Quisiera preguntarle al ingeniero Sergio Sánchez Morril, ¿cuál es el beneficio que se podría esperar de la transformación digital, la digitalización, para la eficiencia, la seguridad y la toma de decisiones en la industria del petróleo, como visión a la transición energética, respetando la operación actual? Sí, bueno, la digitalización en la operación de centros de refinación tiene ya historia. Como muchos de ustedes saben, esto empezó con el control distribuido de la operación de las plantas para simplificar y optimizar operaciones de control de proceso. Posteriormente se implementó el control avanzado que permitía la integración entre plantas para maximizar la producción. Actualmente esto ha evolucionado a tal grado que ahora se está capitalizando lo que es la inteligencia tecnológica. La inteligencia tecnológica está basada en una gran recopilación de bases de datos a partir de las experiencias operacionales de las diferentes plantas a nivel mundial, utilizando redes neuronales que evitan o minimizan la participación humana en las tomas de decisiones para la operación de las plantas. Esto permite anticipar problemas y optimizar la producción industrial, orientándola a las necesidades, en fin de cuentas, del mercado, ¿no? Que esto permite, a partir de las cargas, diseñar los cambios necesarios en las plantas disponibles para maximizar la rentabilidad de las unidades operacionales, ¿sí? Adicionalmente, la digitalización ha permitido optimizar todos los programas de mantenimiento de las diferentes plantas, anticipando problemas y cambiando de un mantenimiento correctivo a un mantenimiento preventivo, lo cual permite disminuir muchos costos. Adicionalmente, anticipar todos los programas de refaccionamiento y de recursos especializados para la intervención y corrección de problemas. Esto es una ventaja principal, ¿sí? Entonces, el conjunto de estas actividades bajo un centro de control avanzado de inteligencia ha permitido optimizar a nivel mundial el desempeño de los centros de refinación y que están perfectamente alineados con las tendencias mundiales de transición energética, ¿no? Esto es fundamental. La transición energética, entendida como el cambio gradual del uso masivo de los combustibles fósiles hacia el uso masivo de energía renovable o energía limpia, ¿sí? Con toda la cadena de procesos que hay en el Inter, incluyendo la transición que va a significar
el uso del gas natural en el proceso. Eso podría yo comentar. Gracias. Gracias, doctor. El doctor Omar Solorza Feria, ¿por qué es importante la generación y el día de hoy ya la utilización del hidrógeno verde para el sector energético? Toda la energía que se produce de fuentes renovables o de cualquier fuente, o se ocupa o se pierde, no tenemos la capacidad suficiente para poderla almacenar. Lo que podemos hacer es transformar esa energía renovable en energía química, una energía química que es el hidrógeno, que tiene la mayor densidad energética de lo que he comentado. Por lo tanto, tenemos que estar pensando de qué forma podemos nosotros ocuparlo. A ver, si me permiten, oiga, ¿cómo le hago acá? En la siguiente diapositiva, esta no es mía. Sí, a ver, déjeme ver tampoco. A ver, si alguien me ayuda cambiando, el archivo que tengo aquí enfrente no es el mío. Sí, pero dentro de todo esto, lo que hacemos es buscar nuevos materiales para producir esa energía de la que hemos estado hablando. Fíjense bien, dentro de lo que nosotros estamos observando, el tipo de combustible que se utiliza actualmente es la gasolina. La cantidad de óxidos de carbono que se obtienen actualmente en un autotransporte, según esta diapositiva, debemos de andar del orden de 160 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en transporte de combustión interna. Si nos vamos a hidrógeno de fuentes renovables, llegamos que debemos de tener menos de 40 gramos de CO2 emitido, considerando desde su generación, y que de acá al 2030 realmente todo va a estar combinado en transporte mixto o transporte híbrido, llamemos, ¿sí?, baterías de litio con hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace un centro de investigación? Comienza a plantear un problema, decir, tenemos que soportar todo lo que teóricamente andamos buscando con lo que experimentalmente podemos obtener en un laboratorio. A partir de esto se desarrollan todos los materiales que son la base para la estructura, los catalizadores, los desarrollos tecnológicos, todas las partes y componentes que van a ser el dispositivo. En esta transparencia muestro en la parte central, en la parte superior, cómo a partir de los modelos que nosotros elegimos de estructuras de nanopartículas, podemos sintetizarlos experimentalmente con un sinnúmero de técnicas que el investigador tiende a hacer y que posteriormente del lado derecho, en la parte superior, son la parte experimental. O sea, realmente requerimos una ruta experimental para validar toda la ruta que nosotros planteamos para el desarrollo de un proyecto, de un material que vamos a dar finalmente aplicación en la parte inferior derecha en los electrolizadores, ¿sí?, y las celdas de combustible para el autotransporte. ¿Sí? Me dicen de que ya, ¿verdad? Me queda un minuto. Bueno, dentro de… Sí, es que me cambian las señales, ¿sí? A veces tengo la señal de este lado, ahora me la están cambiando de aquel lado, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es decir, es importante ya pensar en poder generar, producir, sintetizar, aplicar, distribuir y darle alguna aplicación a el hidrógeno limpio, el hidrógeno renovable con bajo contenido de carbón. Las aplicaciones son diversas, ¿sí? Y el autotransporte forma una parte muy importante de ella para evitar todos los problemas de contaminación de los 47 millones de automóviles que circulan en este país por la cantidad de dióxido de carbono que emiten a la atmósfera y que son causantes de más de los 3 millones de habitantes
que muere al año a causa de la contaminación. En la otra. Gracias. Bien, para el doctor Roberto Carlos, ¿qué tipo de aplicaciones nucleares no energéticas se desarrollan en el ININ? Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, añadiría otra. Respecto del tipo de combustible usado en los reactores, ¿cuál es el principal reto y la disposición de los desechos en energía nuclear? Voy a empezar por esa porque es más nuclear, es mi área. Creo que el principal reto es que es la radiotoxicidad, eso no te lo puedes quitar. Lo puedes almacenar, pero va a seguir siendo radiactivo. Por supuesto, esto tiene una solución tecnológica, se llaman reactores incineradores, que son reactores que utilizan un espectro neutrónico más rápido, que puede ser capaz de hacer fisionar esos no sé, el americio, esos americios, esos curios, esos plutonios, que son los que tienen vida media muy larga. Bueno, fisiónalos, químicamente no puedes hacer nada con esos, pero sí puedes hacer físicamente, sí puedes hacerlo nuclearmente. Si los bombardeas con neutrones lo suficientemente rápidos, sí los puedes provocar fisiones. Entonces, esa es una muy buena solución. Y creo que la tendencia eventualmente de la industria va a ser en esa dirección. Tenemos un montón de combustible gastado, almacenado, todavía tienen energía, no lo puedo utilizar en un reactor de los que tenemos ahorita funcionando, pero en un reactor de espectro rápido puedes reprocesar este combustible, meterlo, se llaman MOX, óxidos mixtos porque es plutonio y uranio, y traen un montón de transuránicos, y con esos tipos de reactores sí puedes incinerarlos, y en lugar de tener un combustible que te dure decenas de miles de años, terminas con uno que con almacenarlo 100 años es suficiente, ya deja de ser, ya su radiación bajó al fondo natural. Eso es una solución, es por supuesto en desarrollo, el día de hoy es caro, pero si seguimos trabajando en eso, como cualquier otra tecnología, va a ser asequible. Creo que esa es una respuesta a esa pregunta. Y respecto al… si pueden poner mi presentación, por favor. Sobre los otros tipos de investigaciones que llevamos a cabo en el ININ, tenemos en salud, tenemos en medio ambiente, tenemos también un área importante. Por favor. ¿Sí la pueden poner, por favor? Bueno, tenemos una componente importante en salud. Este es un ejemplo. En fin, este es un ejemplo de un plasma de relativamente baja temperatura que se está desarrollando en el ININ. Ustedes han visto los pies diabéticos, qué difícil es que cicatrice. Bueno, con este plasma se ha probado ya in situ, se han hecho ¿cómo se dice?, modelos que se han llevado a hospitales, y con 4 sesiones ya cierran las heridas. Este es un desarrollo que se está llevando a cabo en el ININ, es un uso de plasmas de relativamente baja energía. Además de eso, desarrollamos radiofármacos. La imagen esta, la de arriba, los puntitos amarillos son el tamaño del tumor. Después de utilizar este radiofármaco y PESMA, de lutecio y PESMA, ven que estos puntos amarillos bajaron de volumen. Esta es otra aplicación que tenemos, y de hecho la fabricación de radiofármacos es muy importante para nosotros, es una fuente incluso de ingresos para nosotros en el instituto. Y bueno, este es otro desarrollo. Se utiliza un plasma para producir un polímero con ciertas características muy similares a las de tejido nervioso, y se utilizó este polímero
para sanar estos nervios. Estas son capturas de un video, pero bueno, en el video la ratita se ve que no puede mover las patitas de atrás, la lesionaron precisamente para eso, y después de aplicarle este tratamiento en la captura de abajo ya podía mover las patitas de atrás. Por supuesto limitado, pero se restauró esos terminales nerviosos. Entonces estos son algunos de los desarrollos no energéticos que estamos haciendo en el ININ. Y bueno, también en otras, tenemos otras áreas, ¿no? Uno de ellos es instrumentación. Por ejemplo, en Laguna Verde es una central, diseño de los 80s, fue instalada en los 90s. Muchos de los componentes son analógicos o ya es difícil encontrar un reemplazo. Se hace todo un trabajo de ingeniería inversa para poder hacer un diseño propio que haga estas funciones de estos equipos que se reemplazan. Entonces, todos esos son desarrollos nacionales que se desarrollan aquí en el ININ con gente mexicana, es tecnología mexicana, y bueno, son algunos ejemplos de lo que hacemos en el ININ. En particular estos de salud a mí me encantan, o sea, hay que ser de verdad de piedra para no conmoverse, estás tratando cáncer, ¿no? O sea, sí. Gracias. Muy bien, desgraciadamente por el obvio de tiempo, ¿verdad? Estamos llegando al límite de esto. Las preguntas que me han hecho favor de pasar se las voy a dar a cada uno de ustedes para que tengan en su momento la oportunidad de regresarlas. Y sin duda, pues hay un reconocimiento al esfuerzo de la investigación, de las instituciones, de los investigadores en México, que habrá que decirlo y decirlo fuerte también, que tienen reconocimiento a nivel internacional. Hoy en el Medio Oriente, ¿verdad?, buscan tecnologías de origen mexicano para el desarrollo en energía, está comprobado, vienen a buscarlo. Quiere decir que hay materia prima, que hay, ¿verdad?, capital humano calificado suficiente. Es la falta todavía de mayor apoyo a las instituciones y a los investigadores. Pues bien, quiero darles las gracias, doctor Roberto Carlos López Solís, al doctor Víctor Alejandro Salcido, al ingeniero Sergio Sánchez Morril y al doctor Omar Solorza Feria, quien han venido a compartirnos un poco sobre su punto de vista al respecto de lo que es la investigación y el desarrollo y la necesidad del impulso a este. Y me gustaría hacer entrega de un reconocimiento para cada uno de ellos. Nos ponemos de pie para poderles otorgar. El doctor Javier Cuitláhuac Palacio, que en su representación, el doctor Roberto Sánchez. Muchas gracias, muy amable. Desde luego al ingeniero Sergio Sánchez Morril, del Instituto Mexicano del Petróleo, muchas gracias. Gracias a usted. La foto. Agradecer también al doctor Omar Solorza Feria, que es un deleite escucharle, doctor. Lástima de los tiempos. Por la pasión. Doctor Víctor Alejandro Salcido, muchas gracias por su contribución. Un fuerte aplauso aquí a los doctores. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias.